Capítulo 44. Chui y Yang Hyuge viajaron cientos de li para encontrar una zona aislada. Yan, por favor retírate lo antes posible. Iré a buscarte cuando haya pasado mi tribulación. Chui tomó una herramienta espiritual defensiva de su bolsa Qiankun mientras hablaba con Yang Hyuge. No era difícil pasar las tribulaciones celestiales como cultivador médico ya que el Dao estaba en armonía con el Dao celestial. Debido a esto, la calamidad del rayo no sería tan intensa como las de otros cultivadores, así que era relativamente fácil para él superar las tribulaciones. Yang Hyuge había sido testigo de la tribulación del rayo por la que pasó Chui cuando había avanzado a la etapa de núcleo dorado, así que tampoco estaba muy preocupado por ello. Viendo que Chui estaba preparado con herramientas espirituales defensivas, tomó la iniciativa de retirarse con su espada a un lugar a 10 li de distancia. En ese momento, el cielo sobre la cabeza de Chui estaba sombrío. Destellos de relámpagos volaban a través de las nubes, llevando el imponente poder del cielo. Los cultivadores se fortalecían absorbiendo la energía espiritual del cielo y la tierra para trascender la mortalidad y evitar los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Esto iba en contra del Dao del cielo, por lo que cada vez que avanzaban otro nivel, tenían que soportar una tribulación que se hacía más fuerte cuanto más avanzaban. Superar la etapa del núcleo dorado requería soportar 8 rayos celestiales. Cada vez que alguien avanzaba a un reino superior, se añadía un rayo celestial más. En su última vida, Chui murió inexplicablemente antes de alcanzar la etapa de alma naciente. Ahora que sus raíces espirituales habían cambiado, su velocidad de cultivo era mucho mayor. Antes de cumplir los 20 años, ya había alcanzado la etapa de alma naciente. Calculándolo cuidadosamente, este tipo de velocidad de cultivo era demasiado sorprendente. Se preguntó si ese señor que también tenía una raíz espiritual de madera pura también era así. Mientras Chui pensaba, un trueno partió el cielo. El primer rayo celestial estaba a punto de caer. ¡Boom! Un rayo púrpura atravesó las oscuras nubes y golpeó el suelo cerca de Chui. El brillo de la herramienta espiritual defensiva bloqueó el rayo fuera de la barrera. Después de que el rayo cayera, la herramienta espiritual defensiva se oscureció y ya no pudo ser utilizada. Chui la devolvió a su bolsa Qiankun con cierta angustia. Con el primer rayo, podías usar herramientas espirituales defensivas para probar el poder del rayo celestial. Lo mejor era soportar los siguientes rayos en solitario, de lo contrario perderías la oportunidad de templar tu cuerpo con el rayo celestial. Aunque tuvieras la suerte de confiar en las herramientas espirituales defensivas para sobrevivir a la tribulación del rayo y avanzar al siguiente reino, el cultivo futuro sería difícil. El método de cultivo médico de Chui fluyó a través de su cuerpo, amplificando el poder espiritual defensivo de su cuerpo mientras esperaba el siguiente golpe. ¡Boom! El segundo rayo celestial cayó, y una brillante luz púrpura envolvió a Chui. Después de que el rayo celestial atravesara el poder espiritual defensivo, un dolor ardiente recorrió su cuerpo, llevando consigo el poder de los cielos. Su método de cultivo médico se vio forzado a operar al extremo, curando sus heridas rápidamente, y templando su cuerpo. El tercero, el cuarto. Todo el camino hasta el octavo golpe de rayo celestial fueron pasados de esta manera. Pero después del octavo rayo celestial, las nubes de tormenta no se disiparon. Un relámpago rojo púrpura danzaba entre las nubes, como si estuviera acumulando poder. ¿Por qué hay otro? La respiración de Chui se estancó, sus ojos miraron al cielo con sorpresa. A 10 li de distancia, el corazón de Yang Hyuge se hundió cuando vio las persistentes nubes de trueno. Los cultivadores ordinarios solo necesitarían soportar 8 rayos celestiales para avanzar de núcleo dorado a alma naciente. Si había tribulaciones de rayos extra, era solo porque el cultivador poseía talentos que excedían los límites del mundo mortal y no eran reconocidos por el cielo. Esto no había sucedido cuando Chui avanzó de edificio de fundación a núcleo dorado. Se oyó el sonido sordo de un trueno, y la nube de truenos de color rojo púrpura persistía ominosamente. Yang Hyuge ya no dudó y planeó intervenir. Si fuera él, aún podría soportar parte de la presión del rayo celestial. Pero si lo hacía, podría no ser capaz de permanecer más en el reino Yunhua. Yang Hyuge estaba preocupado, así que corrió hacia donde estaba Chui con su espada. Justo cuando Yang Hyuge llegó, la nube de truenos rojo púrpura sobre ellos se dispersó inesperadamente en todas direcciones, como si nada hubiera pasado. Posteriormente, una brillante energía espiritual cubrió suavemente a Chui, haciendo que su aura cambiara sutilmente. La tribulación había tenido éxito. Las dudas en el corazón de Chui eclipsaron la alegría que sentía. El último rayo celestial que no cayó fue realmente extraño.
¿Qué estaba pasando? Después de darse la vuelta, Chui vio a Yang Hyuge cerca y no pudo evitar preguntar: Yan, ¿por qué estás aquí? Si interferías en la tribulación de otra persona, el rayo que caía sería el doble de fuerte de lo que hubiera sido. Era algo extremadamente peligroso. Esa nube de truenos de hace un momento era demasiado extraña. Vine para asegurarme de que estabas bien, dijo Yang Hyuge. Fue extraño, pero no puedes actuar tan imprudentemente. Es peligroso. Chui lo miró con desaprobación. No estaba siendo imprudente. ¿Y si ese último rayo celestial realmente cayó? Yang Hyuge frunció los labios, queriendo decir algo más, pero una vez que sus ojos se encontraron con los de Chui, permaneció en silencio. Afortunadamente, era solo una falsa alarma. Yang Hyuge estiró su mano hacia Chui. Ay, levántate y te llevaré de regreso. Oh. El tema cambió de repente en medio de su discusión. Chui asintió inconscientemente y se puso sobre Long Jin antes de que sus pensamientos pudieran ponerse al día. Desde que habían dejado la secta, Chui había estado compartiendo espada con Yang Hyuge, por lo que estas acciones se habían convertido casi en un hábito arraigado. La brisa tiró de los dobladillos de sus túnicas mientras Long Jin volvía por donde habían venido. Chui volvió lentamente en sí. Justo ahora. Yan probablemente estaba preocupado por él. Si no, ¿por qué Yan se arriesgaría a ser alcanzada por un rayo celestial y se abalanzaría sobre él sin motivo? Una emoción inexplicable surgió en su corazón, llenando todo su pecho de calor. Su corazón latía con fuerza, delatando claramente lo feliz que se sentía. N no pretendía discutir contigo hace un momento. Después de dudar, Chui le explicó a Yang Hyuge en voz baja. Lo sé. Detrás de él, la voz de Yang Hyuge sonó bastante perezosa. Chui se quedó atónito. ¿Yang Hyuge lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? Después de que la persona detrás de él dijera esa frase, se quedó en silencio. Chui ardía de curiosidad. Tras dudar unos instantes, no pudo contenerse más. ¿Cómo lo supiste? Tus ojos, dijo Yang Hyuge. Cada vez que a Chui no se le ocurría una réplica, siempre fruncía el ceño, con una mirada de desaprobación, pero no de enfado. Esos ojos, cuando caían en la mirada de Yang Hyuge, siempre parecían estar llenos de expectación. Cuando aún vivía con el tío Liu como Chile, Chui a menudo tenía esta misma mirada en sus ojos cuando el otro se negaba a comprarle tangulu. Solo con ver esto, la gente no podía evitar querer comprarle todo el tangulu de la ciudad. ¿Qué pasa con mis ojos? Chui seguía sin entender. Yang Hyuge contuvo sus pensamientos y dijo: están diciendo que no quieres pelear conmigo. Chui se quedó en silencio, y un toque de rojo apareció en la punta de sus orejas. ¿Era realmente tan obvio? Pero, era verdad que no quería pelearse con Yang Hyuge. Los dos volaron de vuelta en la espada y se reunieron con el resto de los discípulos de la secta Tianxuan. Tras el cierre del reino secreto Yunxi, los discípulos de cada secta hicieron planes para volver a Huachen a descansar unos días, o, en el caso del Palacio Fuayo, volver inmediatamente a su secta a toda prisa. Una vez que todos los discípulos de la secta Tianxuan lo discutieron, planearon partir inmediatamente y regresar a la secta para reanudar sus tareas. Por esta razón, Lucin de la secta Qingling estaba muy triste porque no podría beber y charlar con el compañero cultivador Chu en Huachen, lo que era realmente una pena. Lin Wu se lo llevó, sintiéndose bastante desconcertado. No estaba seguro de por qué, pero Luo Zidi siempre quería empezar a aprender el manejo de la espada cada vez que veía al compañero cultivador Chu. Obviamente, no hace mucho estaba convencido de que aprender el manejo de la espada sería demasiado difícil, pero cambió de opinión al instante en cuanto vio al otro. Zhongqian Miao también vino a despedirse en persona. En el reino secreto Yongxi, su secta Yuzhou fue rescatada por Yang Hyuge y Chui. Debido a su amabilidad, la favorabilidad de la secta Yuzhou hacia la secta Tianxuan había crecido mucho. Esta bolsa Qiankun contiene alimento para bestias espirituales. Si alguna vez se te acaba, puedes enviarme un mensaje y te enviaré un poco. Antes de irse, Zhongqian Miao le dio a Chui otra bolsa Qiankun llena de comida para animales espirituales. La bestia traga oro había permanecido dentro del espacio de contrato de la mascota espiritual y nunca salió durante este periodo de tiempo. Chui le dio las gracias a Zhongqian Miao en su nombre. No tenía mucho que ofrecer a cambio, así que solo le dio unos cuantos frascos de píldoras de rejuvenecimiento espiritual y de congelación de sangre que él mismo había refinado. Después de que la secta Yuzhou se marchara, los discípulos de la secta Tianxuan desenvainaron sus espadas y partieron en dirección a su secta. 7 días después,
Chui y los demás se acercaron a la puerta de la montaña de la secta Tianxuan. Antes de que llegaran, las noticias sobre el reino secreto Yunxi habían llegado primero. El reino secreto Yunxi había cerrado antes de tiempo. Este tipo de cosas era algo que no ocurriría en 1000 años, lo que llevó a mucha especulación en todo el reino Yunhua sobre si el reino secreto Yunxi incluso reabriría en los próximos 100 años. Pero, si querían saber qué había ocurrido realmente en el reino secreto Yunxi, tendrían que esperar a preguntar a los cultivadores que fueron a experimentarlo. Pero la mayoría de los cultivadores no eran lo bastante fuertes y fueron expulsados antes de llegar a la zona central del reino secreto. Estaban completamente perdidos. Por lo tanto, todos esperaban con ansias lo que dirían las 4 sectas de grandes inmortales que asistieron. La noticia se extendió rápidamente, por lo que cuando Chui y los demás regresaron a la puerta de la montaña de la secta Tianxuan, sus compañeros discípulos que estaban estacionados allí se apresuraron a preguntarles sobre lo que habían experimentado. El jefe de la secta y los ancianos todavía nos están esperando en el pico Sisai para informarnos. Lo discutiremos en detalle con nuestros condiscípulos más tarde. Yang Hyuge respondió a todos los discípulos con esta oración. Lo que dijo Yang Xixian es cierto. Fuimos demasiado impacientes. Por favor, perdónanos, Xixian. No hace falta ser educado. Después de intercambiar unas palabras, Yang Hyuge condujo a los discípulos que habían salido a entrenar con él desde la puerta de la montaña hasta el pico Sisai. Detrás de ellos, todos los discípulos guardianes de la puerta se reunieron, sintiéndose bastante emocionados. Esta excursión, escuché de otros cultivadores que era extremadamente peligrosa. Es una bendición que todos los discípulos de la secta Tianxuan hayan podido volver sanos y salvos, ¿verdad? He oído que hubo muchos discípulos del Palacio Fuyao que murieron o resultaron heridos. Debe ser gracias a Yang Xixian y Chu Sidi. Uno de ellos encabezó la marcha, mientras que el otro fue capaz de tratar sus heridas a tiempo. Así, no sufrimos ninguna pérdida. Yo también lo creo. Las discusiones se disiparon gradualmente mientras Chui y los demás se marchaban. La reputación de Chui y Yang Hyuge no era baja dentro de la secta Tianxuan. Ahora que habían regresado de esta excursión, eran aún más famosos. Los otros discípulos de la secta tenían mucha confianza en ellos. Cuando llegaron al pico Sisai, el jefe de la secta Tianxuan y los ancianos ya les esperaban en la sala principal. Entre ellos, el anciano Ingyue era el que había llegado antes. Tras recibir el mensaje de que Chui regresaba, bajaba todos los días desde el pico Songling, dando un rodeo por la puerta de la montaña antes de sentarse en el pico Sisai para jugar al Beiki con el jefe de la secta durante la última semana. Ingyue Xixian, si no quieres jugar al Beiki, no tienes que forzarte. Viendo que estaba un poco despistado, el jefe de la secta no pudo evitar recordárselo. Jefe de secta Sidi, no te preocupes tanto. Tengo sentido de la proporción. El anciano Ingyue resolvió un movimiento, cortando directamente la ruta de escape del jefe de secta y continuó. Todavía tengo suficiente corazón para ganar contra ti, pésimo jugador. Al oír esto, la frente del jefe de la secta se crispó. Entre su generación, el que tenía el temperamento más difícil era el anciano Ingyue. Mo Ingyue normalmente parecía indiferente al mundo, pero cuando se enfadaba de verdad, era casi imposible calmarlo. El jefe de la secta también era muy consciente de sí mismo. A los 2 días de esto, llamó a su otro cultivador de espadas Sidi para que ocupara su lugar. De este modo, todos los ancianos cultivadores de espadas han estado jugando al Beiki con el anciano Ingyue, sin que ninguno de ellos haya podido vencerlo. Ingyue Xixian, hoy ya es el 7º día, no juguemos al Beiki. El anciano Chan dijo en voz baja, anoche calculé las estrellas. Los discípulos que salieron a ganar experiencia deberían volver hoy. ¿Son precisos tus hexagramas? El anciano Ingyue le dirigió una mirada. Anciano Chan, sus hexagramas no eran muy precisos, y la adivinación no era más práctica que practicar el manejo de la espada. Fue solo porque realmente no quería seguir jugando al Beiki con el anciano Ingyue que hizo este movimiento. 9 de cada 10 veces, volverán. El jefe de la secta dijo desde un lado, de acuerdo, vea. No juguemos entonces. El anciano Ingyue asintió. Aunque este juego de Beiki era divertido, no era tan importante como que su discípulo volviera a la secta. Por lo tanto, el jefe de la secta y todos los ancianos esperaban ansiosamente el regreso de Chui y los demás. Después de entrar en la sala principal, Yang Hyuge fue el primero en hablar sobre la excursión y sus experiencias generales.
En cuanto a los diversos materiales y tesoros que obtuvieron, todos eran considerados propiedad privada de los discípulos y no necesitaban ser reportados a la secta. Sí, nuestra secta Tianzuan no ha sufrido ninguna pérdida, lo cual ya es muy bueno. El jefe de la secta estaba muy satisfecho con su regreso a salvo. Ya habían recibido noticias de su seguridad antes de llegar, pero al ver cómo todos los discípulos habían condensado sus auras y mejorado su cultivo, todos estaban muy satisfechos. Además, ¿saben por qué el reino secreto Yunxi se cerró tan repentinamente? Yang Hyuge bajó los ojos. Hay dos razones. Una es que el raro tesoro llegó antes por alguna razón desconocida, y la otra es que cultivadores no identificados se infiltraron en el Palacio Fuyao y conspiraron contra todos. Aunque Yang Hyuge no dijera nada, los otros discípulos informarían a sus propias sectas. Cuanta menos gente supiera de los cultivadores del reino Jonin, mejor. Es mejor ocultarlo todo, en vez de decir la mitad de la verdad, y dejar que otros adivinen la otra mitad. El raro tesoro llegó pronto. Parece que había algo similar registrado en los pergaminos del pabellón de biblioteca de la secta Tianzuan. El anciano Ingyue pensó durante un rato. En cuanto al cultivador no identificado, tendremos que ir al Palacio Fuyao para una explicación. Después de todo, es un problema dentro de su secta. Pabellón de biblioteca de la secta Tianzuan. Al oír mencionar este lugar, los ojos de Chui se movieron ligeramente. Los pergaminos que se recogían en el pabellón biblioteca de la secta Tianzuan tenían todos una larga historia, y podía haber muchas pistas escondidas en ellos. Sin embargo, no todos los pergaminos estaban disponibles para los discípulos. Por ejemplo, los pergaminos del quinto piso solo podían ser vistos por los ancianos o el jefe de la secta. Chui ya había leído la mayoría de los pergaminos hasta el cuarto piso a lo largo de sus 2 vidas, así que lo que no sabe puede estar situado en el quinto piso. ¿Cómo podría conseguir que Sifu le diera permiso para entrar en la quinta planta del pabellón biblioteca? Pensó Chui. Capítulo 45. ¿Qué tal si mis discípulos y yo vamos al pabellón de la biblioteca a revisar los pergaminos? Todos ustedes pueden contactar con las otras sectas inmortales y pedir una explicación. En cuanto a los otros discípulos, pueden volver y descansar por ahora. Justo cuando Chui estaba en un dilema, el anciano Ingyue hizo esta sugerencia al jefe de la secta y a los otros ancianos. ¿Realmente puede seguir a su Sifu al pabellón de la biblioteca? Chui contuvo la emoción en su corazón, sus ojos brillaron ligeramente. Eso suena bien. Hay muchos pergaminos en la biblioteca. Será mucho más rápido para los discípulos médicos mirar a través de los pergaminos. El jefe de la secta asintió con la cabeza. Había 2 tipos de pergaminos en el pabellón de la biblioteca de la secta Tianzuan. Uno estaba atado con piezas de jade espiritual. El jade espiritual se destruía una vez que se agotaba la energía espiritual de su interior, y duraba unos 1000 años. El otro tipo era un pergamino hecho con métodos antiguos. Se fabricaba con papel de madera espiritual de 10.000 años de antigüedad y se escribía con tinta de pino de manantial espiritual. De este modo, la energía espiritual duraría mucho tiempo, permitiendo que el contenido del pergamino se conservara durante miles de años. Como este tipo de pergamino contenía heli de un árbol espiritual, sería más rápido leerlo para los cultivadores médicos con raíces espirituales de madera. Después de que el anciano Ingyue llevara a Chui fuera del pico Sisai, envió un mensaje a Baisuan, pidiéndole que se apresurara desde el pico Songlin para reunirse con ellos en el pico Yuxiu y echar un vistazo a los pergaminos. Solo había 3 cultivadores médicos de la secta Tianzuan. Si no llamaban a Baisuan, no podrían revisar todos los pergaminos del quinto piso en un día. Este es un pase temporal de jade que te permitirá atravesar la barrera del quinto piso. El anciano Ingyue entregó una ficha de jade a Chui y a Baisuan, y luego les advirtió con cuidado. Después de entrar, recuerden no mirar los pergaminos con restricciones rojas a su alrededor. Son tomos prohibidos que han sido sellados. Solo el jefe de la secta está cualificado para verlos. Si alguien más intenta mirar, será contraatacado por el hechizo que rodea los pergaminos. ¿Entendido? Este discípulo entiende y seguirá las instrucciones de Sifu. Baisuan y Chui respondieron al unísono. Bien. Muy bien, sigan a este maestro. El anciano Ingyue condujo a los 2 al pabellón biblioteca del pico Yuxiu. Después de confirmar sus identidades, el discípulo que custodiaba la puerta se hizo a un lado y esperó respetuosamente. Había muchas pequeñas barreras en el pabellón de la biblioteca, que separaban varios pergaminos para que los discípulos de la secta encontraran más fácilmente lo que necesitaban. Pero esto era solo para los pergaminos que se encontraban en el cuarto piso y por debajo. Chui siguió al anciano Ingyue hasta el quinto piso del pabellón biblioteca.
Se encontró con que todo lo que podía ver eran pilas de libros y pergaminos apilados desordenadamente por el suelo. No solo estaba desordenado, algunos de los libros estaban incluso abiertos y esparcidos por las esquinas. ¿Esta es la quinta planta del pabellón biblioteca? Bai Xuan estaba atónita, con un tono de incredulidad en sus palabras. Desde que entró en la secta, esta era la primera vez que Bai Xuan tenía la oportunidad de entrar en la infame zona prohibida en la que solo el jefe de la secta y los ancianos podían entrar. Si no fuera por el encantamiento del pabellón de la biblioteca que espontáneamente realizaba técnicas de limpieza cada día, probablemente habría una gruesa capa de polvo acumulado aquí, haciendo que se pareciera aún más a un basurero. Ejem. El anciano Inyue tosió para aclararse la garganta, diciendo con tacto: estos pergaminos están hechos de madera espiritual de 10.000 años de antigüedad, por lo que tienen algo de su propia espiritualidad. Además, las runas y hechizos que están grabados aquí son también bastante poderosos. Con el tiempo, estos libros pueden desarrollar fácilmente una conciencia e irán por ahí, buscando un lugar adecuado para sí mismos. Al final, esta fue la escena con la que fueron recibidos. Los libros volaban por su cuenta, superponiéndose unos a otros al azar. No es de extrañar por qué el jefe de la secta accedió tan fácilmente. Probablemente no hay ninguna raíz espiritual de madera entre los discípulos cultivadores de espada, y si se acercaban a los pergaminos que estaban hechos de madera espiritual de 10.000 años, podrían provocarlos para que volaran alrededor, haciendo la situación aún más caótica. Ahora, les enseñaré cómo encontrar los libros que necesitan. Solo tienen que liberar tu poder espiritual y utilizar tu sentido divino para conectar con los libros. Díganle lo que buscan y puede que tomen la iniciativa de acercarse a ti. Si no vienen enseguida, puede que estén demasiado lejos de ti y tengan que buscar más a fondo. El anciano Inyue explicó cuidadosamente. Bai Xuan y Chui asintieron, indicando que habían entendido. Chui irá al este, Bai Xuan al sur y yo iré al norte. El lado oeste era la entrada por la que entraban, así que resultaba que los tres podían repartirse el trabajo equitativamente. Chui siguió las instrucciones del anciano Inyue y se dirigió hacia el ala este del quinto piso del pabellón biblioteca, aunque solo pudo dar unos pasos antes de verse bloqueado por las pilas de libros del suelo. Si quería ir más lejos, primero debía leer y organizar los libros que tenía delante. Chui tomó aire y se concentró en movilizar el poder espiritual de su cuerpo. En el momento en que su poder espiritual surgió de las yemas de los dedos de Chui, los libros circundantes que habían estado tumbados en el suelo comenzaron a surgir en su dirección. Los pergaminos, que eran un poco demasiado voluntariosos, rápidamente enrollaron sus cuerpos y volaron hacia Chui. Cuando Chui hizo circular su poder espiritual, el anciano Inyue y Bai Xuan miraron con su sentido divino. Después de que los dos hubieran liberado su poder espiritual, los pergaminos frente a ellos solo rodaban perezosamente, no parecían muy activos. Pero el lado de Chui estaba muy animado, ya que la mayoría de los libros corrían para acercarse a él. Sifu. Sidi ha avanzado. Bai Xuan dijo emocionada. Después de no verse durante 3 meses, el cultivo de Chui realmente había mejorado a otro nivel. Así es. Pensé que no seríamos capaces de terminar de leer los libros del quinto piso ni siquiera después de un día o dos. Ahora parece que ya no tengo que preocuparme. Con tu Sidi aquí, nosotros, el maestro y el aprendiz, podremos tener medio día de ocio. Anteriormente, cuando estaba en la sala principal del Pico Sisai, el aura de Chui era discreta y nada obvia. Ahora, parece que Chui realmente había ganado mucho de esta experiencia. Con el tiempo suficiente, Chui sin duda alcanzaría logros mucho mayores. Como maestro, el anciano hindú estaba feliz, pero también un poco melancólico. Temía que no pasara mucho tiempo antes de que el cultivo de su aprendiz superara al suyo. En ese momento, ya no podría enseñarle nada más, y su aprendiz tendría que arreglársela solo. Por otro lado, Chui estaba inmerso en su conexión con los pergaminos. Había muchas cosas para las que quería respuestas, pero no podía ser demasiado obvio al principio. Solo podía intentar encontrar primero información sobre el reino secreto Yunxi. El pergamino que fue atraído por su energía espiritual casi no podía esperar para acercarse a su mano. El sentido divino de Chui lo examinó, y muy pronto, encontró algunos registros sobre el reino secreto Yunxi. Resulta que el reino secreto Yunxi se originó en la antigüedad y ya existía cuando se estableció la secta Tianxuan. Al principio, se abría una vez cada 10 años, pero a medida que pasaba el tiempo, el número de años que tomaba entre aperturas era cada vez mayor. En los últimos 1000 años, se había estabilizado gradualmente hasta abrirse una vez cada 100 años.
Esto estaba probablemente relacionado con la disminución de la concentración de energía espiritual en el reino Yunua. Era un poco extraño, ahora que lo pensaba. En el reino Yunua, habían pasado varios miles de años desde la última vez que un cultivador había ascendido. En la actualidad, debido al debilitamiento de la energía espiritual, solo había unas pocas personas que podían incluso alcanzar la etapa mahayana. Pero en la antigüedad, cuando la energía espiritual era más fuerte, nunca se volvió a saber de los ancianos que ascendieron. Incluso el fundador de la secta Tianxuan, Chui, no había oído ningún rumor sobre él después de su ascensión. Mientras pensaba, Chui se adentró inconscientemente en el ala este, con su sentido divino escaneando los libros. Aunque todos querían acercarse a Chui, todos se ordenaron y los libros irrelevantes ya no competían por acercarse. Como resultado, allá donde iba Chui, los libros ordenaban espontáneamente y no estaban tan desordenados como al principio. Sin embargo, todavía había algunos pergaminos que permanecían flotando en el aire, impasibles ante el poder espiritual liberado por Chui. Estos pergaminos tenían una restricción roja a su alrededor, lo que indicaba que eran los pergaminos que el anciano hindú le había ordenado especialmente evitar. Chui dobló una esquina y entró en un lugar tranquilo y vacío. Bai Xuan y el anciano hindú estaban en el lado opuesto de la biblioteca. Nadie lo vio mientras Chui usaba cuidadosamente su sentido divino para hacer preguntas a los pergaminos sobre el fundador de la secta Tianxuan y cultivo medicinal y doble espada. Voz. De repente, se oyó el sonido de páginas pasando rápidamente a su alrededor mientras los libros cercanos se emocionaban un poco, mostrando una inquietud indescriptible. Chui se sorprendió y retiró rápidamente su poder espiritual para evitar causar problemas. Tras retraer su poder espiritual, los libros de alrededor volvieron a quedar en silencio. Antes de que Chui pudiera respirar aliviado, uno de los pergaminos restringidos que flotaba en el aire se movió lentamente hacia él. La restricción roja llevaba consigo un aura maligna, haciendo que los libros cercanos se dispersaran a un lado, sin atreverse a acercarse más. ¿Qué? ¿Podría ser que la respuesta que buscaba estuviera en este volumen restringido? Chui estaba confuso, pero incluso si la respuesta estaba justo delante de él no era el jefe de la secta. No podría leerlo aunque quisiera. Mientras Chui se llenaba de una sensación de pesar, el brazalete de Vid en su muñeca de repente extendió una rama delgada y se movió hacia el pergamino. No, susurró Chui, intentando detener el brazalete. Sin embargo, tras sentir el del brazalete de Vid, la restricción roja del pergamino se liberó espontáneamente, y el aura maligna anterior desapareció. Así que es así. Esta no era la primera vez que Chui había visto las habilidades del brazalete de Vid, pero se sorprendió cada vez. Sin la obstrucción de la restricción, el sentido divino de Chui barrió a través del pergamino, y la expresión de su rostro se convirtió gradualmente en shock. Desde que el paradero del fundador se volvió incierto, la secta Tianxuan ha estado sumida en el pánico. Además, muchos reinos malignos aparecieron por todo el reino Yunua. Muchos discípulos fueron enviados para suprimir estos reinos malignos, pero cada vez son menos los que han conseguido regresar. Para resolver este problema urgente, el jefe de la secta finalmente accedió a dejar que algunos de sus discípulos más talentosos practicasen el cultivo de espada y el cultivo médico al mismo tiempo. Todos pensaron que esto sería seguir los pasos del fundador, pero, de hecho, esto fue solo el comienzo de un desastre. Al principio, la práctica del método del doble corazón mostraría los mismos síntomas de estar poseído por demonios del corazón. Sin embargo, con la ayuda de la técnica de limpieza mental de un cultivador médico anciano, estos síntomas pueden mantenerse bajo control. Sin embargo, cuando estos discípulos iban a avanzar en su cultivo, en realidad habría un golpe extra de rayo celestial. Este Dao es despiadado, y todos los discípulos que sobrevivieron a los demonios del corazón no lograron sobrevivir al castigo del cielo. Después de eso, el jefe de la secta estaba desconsolado y selló el manual de cultivo del método del doble corazón como una técnica prohibida, prohibiendo estrictamente a sus discípulos aprenderla. Después de todo, había dos tipos de métodos de cultivo dejados por el fundador, el cultivo de la espada y el cultivo médico. Así que fue así. No es de extrañar que cuando pasó por su tribulación para avanzar a la etapa de alma naciente, hubiera una onda persistente de rayo celestial. Chui pensó en ello con cierto temor. Si no hubiera controlado adecuadamente la energía de la espada a tiempo después de matar a ese hombre, podría haber sido clasificado como practicante del método doble corazón por el Dao celestial y haber tenido que sufrir un rayo celestial adicional. Chui devolvió el pergamino a su lugar de origen. La restricción roja reapareció, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si todos los discípulos fracasaron en la práctica del método del doble corazón, ¿cómo tuvo éxito el fundador? Chui sintió cierta vacilación,
y no pudo evitar buscar más respuestas. Pero incluso en los pergaminos restringidos, solo había vagos registros con afirmaciones como, el fundador es dotado y extraordinario, por lo que puede usar el método del doble corazón para alcanzar la grandeza. Esto era realmente frustrante. Chui suspiró en su corazón, luego pensó en el Valle del Rey de la Medicina en el centro de los 9 reinos. Se preguntó si habría algún registro de esto en el pabellón de la biblioteca. Pronto, Chui encontró algo interesante. Lo que le sorprendió fue que no solo había noticias sobre el Valle del Rey de la Medicina, sino que también había información sobre cómo el fundador aprendió el método del doble corazón. El Valle del Rey de la Medicina está lejos de la secta Tianzuan y ha existido desde tiempos antiguos. Después de que el fundador regresara al reino Yunhua tras salir a entrenar, trajo de vuelta a un descendiente del Valle del Rey de la Medicina. Esta persona tenía la raíz espiritual de madera innata más pura y poseía extraordinarias habilidades médicas. A menudo discutía el Dao con el fundador. Después de su partida, el fundador meditó durante 81 días y de repente se iluminó sobre el método del doble corazón. Las habilidades médicas del Valle del Rey de la Medicina fueron de gran ayuda en el desarrollo del método del doble corazón. Pero, ¿qué es el Valle del Rey de la Medicina? ¿Está lejos de la secta Tianzuan? ¿Cómo de lejos estaba? Chui dejó el libro que sostenía y se sumió en profundos pensamientos. Llevaba el tesoro del Valle del Rey de la Medicina en la muñeca. Aunque no podía estudiar las habilidades médicas del Valle del Rey de la Medicina, con la ayuda del brazalete de Big, no debería estar demasiado lejos, pero con la amenaza del castigo celestial, practicar el método del doble corazón era muy arriesgado. Sin al menos un 90% de certeza, Chui no lo intentaría precipitadamente. Sidi. Sidi, la voz de Bai Xuan llegó desde la esquina. Siji, estoy aquí. Chui respondió y se alejó del pergamino restringido. Podía usar el brazalete de Bit para leerlos, pero era mejor no exponer este hecho. Después de todo, lo castigarían si lo atrapaban leyendo libros prohibidos en privado. No esperaba que ya hubieras leído y clasificado tantos libros. Sifu me ha pedido que te diga que ha encontrado la razón por la que el reino secreto Yunxi cerró antes de tiempo. Ya podemos irnos del pabellón de la biblioteca. De acuerdo. Gracias, Siji, por decírmelo. Chui asintió en respuesta. No tuvo suficiente tiempo para examinar el 5º piso esta vez, de lo contrario Chui habría querido buscar información sobre el I maligno. La condición de Yang Hyuge se agudizaba de vez en cuando, lo que realmente preocupaba a Chui. Chui siguió a Bai Xuan fuera del 5º piso del pabellón de la biblioteca. El anciano Indue ya estaba de pie en la salida, esperándoles. Llevaba un pergamino en las manos y parecía un poco preocupado. Parece que lo que había encontrado no era muy bueno. Este maestro volverá al pico Sisai. Ustedes dos pueden volver al pico Songlin para descansar primero, ordenó el anciano Indue. Quería enviar el pergamino que tenía en sus manos al pico Sisai y discutir los asuntos con el jefe de la secta. Uno de sus discípulos acababa de regresar de entrenar, y el otro había estado ocupado con otras cosas, así que no había necesidad de que le acompañaran. Capítulo 46. Chui y Bai Xuan regresaron al pico Songlin. Tras despedirse de su Siji, Chui regresó a su residencia. Al ver de nuevo el patio familiar, Chui por fin se relajó. Tras descansar un rato, ordenó los materiales medicinales y los tesoros que había obtenido en esta excursión. Había una bolsa Qiankun que había confiscado a esos cultivadores corruptos, hierbas medicinales, jade espiritual, el ojo del manantial espiritual, el jade de médula espiritual de 10.000 años, y algunos materiales de los 2 yaos, incluyendo los cuernos del jiao que Xiao Jin había trabajado tan duro para recoger. Chui rebuscó en su bolsa Qiankun y finalmente sacó las 2 bolsas Qiankun llenas de alimento animal espiritual para la bestia tragadora de oro. Cuando pensó en la bestia tragadora de oro, Chui empezó a sentirse un poco preocupado. Hace unos días, había intentado invocar a la bestia tragadora de oro desde el espacio de contrato, pero inesperadamente, estaba dormida. Yang Hyuge dijo que esto se debía a que la bestia tragadora de oro estaba a punto de avanzar, así que solo tenía que esperar a que se despertara de forma natural. Acostumbrado al ruido del pequeño, Chui había sentido que estos últimos días habían sido demasiado tranquilos. Después de ordenar el contenido de su bolsa Qiankun, Chui colocó algunas de las hierbas medicinales en el pabellón de medicina del pico Songlin. La bolsa Qiankun confiscada y las partes de ese último yao serían entregadas al pabellón del tesoro de la secta para su procesamiento. En cuanto al resto, no podía decidir por sí mismo. Todos estos fueron obtenidos con Yang Hyuge,
por lo que sintió que debía pedirle su opinión. Recogiendo su ficha de identidad, Chui puso algo de su poder espiritual para enviar un mensaje a Yang Hyuge. Inesperadamente, su llamada no fue respondida. Chui frunció ligeramente el ceño. Era muy raro que Guiyan no respondiera a su llamada. Siempre que había ocurrido antes, había sido a causa del maligno. Solo esperaba que esta vez fuera diferente. Por si acaso, Chui invocó a Luan Blanco y se dirigió al Pico Saowa. Pico Saowa, 2 horas antes. Después de regresar a su residencia, Yang Hyuge planeó primero contactar a la familia Yan y preguntarle algo a Yan Mingchao. Pero los ayudantes cercanos de Yan Mingchao le dijeron que estaba ocupado reparando la barrera espacial y que no estaba aquí por el momento. Acabó esperando 2 horas. Yang Hyuge, impaciente, siguió pinchando a sus ayudantes. ¿Aún no ha vuelto? Debería estar pronto. El ayudante dudó. Si no, ¿por qué no esperas a que vuelva el maestro y te envía un mensaje? El jade madre utilizado para la comunicación transfronteriza estaba situado dentro de una formación y no podía moverse a voluntad. El jade con forma de dragón que llevaba Yang Hyuge no tenía la misma restricción. No es necesario. Ya he estado esperando durante 2 horas, así que ¿qué es un poco más? Un par de jades de comunicación transfronteriza solo podían usarse hasta 10 veces. Desperdiciar uno de ellos en establecer contacto una vez más era demasiada pérdida. Por eso, aunque Yang Hyuge estuviera impaciente, respondería a cualquier llamada de la familia Yan. En ese momento, se oyeron unos pasos apresurados que venían del otro lado. Tal vez el ayudante que había ido a buscar noticias había regresado. Justo cuando Yang Hyuge estaba adivinando, una voz familiar salió del colgante de jade que llevaba en la mano. ¿Qué quieres de mí? Yan Mingchao había regresado apresuradamente, y su voz sonaba increíblemente cansada. ¿Aún no está reparada la barrera espacial?, le preguntó Yang Hyuge. Inesperadamente, Yang Hyuge le preguntó esto primero. Yan Mingchao se quedó atónito por un momento, y luego respondió, no ha ido muy bien. Tomó mucho esfuerzo y algo de ayuda de nuestros ancestros antes de que pudiera repararlo. Eso está bien entonces. Yang Hyuge se sintió un poco aliviado, entonces empezó a contarle sobre la gente que había cruzado. Después de escuchar esto, la voz de Yan Mingchao estaba llena de ira, ya que vinieron por nuestra familia Yan, deben ser espíritus malignos. Nunca esperé que este tipo de cosas sucedieran al final. Deberías tener más cuidado mientras estés en el reino Yunhua. Enviaré a alguien a recogerte. ¿Qué quieres decir con, al final? Yang Hyuge captó agudamente las pistas en las palabras de Yan Mingchao. El jade de la comunicación se quedó en silencio, como si no quisiera seguir hablando de este asunto. Percibiendo la actitud de Yan Mingchao, Yang Hyuge se burló y dijo con rudeza, ¿cuánto tiempo llevamos ya con esto? ¿Realmente crees que puedes resolver las cosas por tu cuenta y ocultármelas? Admito que antes era demasiado perezoso para prestar atención a estas cosas, pero ahora, estas personas han tomado medidas contra mí, e incluso son capaces de romper el sello de mi cuerpo. No tengo intención de sacrificarme pronto. Yang Hyuge bajó los ojos, sus oscuros iris dorados parpadearon mientras continuaba. Dime todo lo que sabes, incluso sobre cómo matar a estos espíritus malignos. Después de una larga pausa, un suspiro vino del otro lado. Realmente has cambiado mucho. Yan Mingchao percibió el cambio en la actitud de Yang Hyuge y dejó de ocultarlo. Le habló de asuntos de hace muchos años, hace 18 años, más o menos cuando tenías 3 años. De repente tuvimos que suprimir el maligno 2 veces en un mes. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Fue durante ese mes cuando el maligno erosionó la fuente de su poder espiritual y casi destruyó su energía innata. En ese momento, había un cultivador mahayana de la familia Lin que se estaba preparando para sufrir una tribulación y ascender. Se suponía que esto era algo bueno. Desde el comienzo del desastre de los 10.000 años, nadie en el reino Junín había sido capaz de superar con éxito la tribulación y ascender a los reinos superiores. Si ese miembro de la familia Lin lo conseguía, podría abrir la puerta celestial, usar la energía inmortal de los reinos superiores para eliminar el maligno bajo la piedra límite y restaurar la paz en el reino Junín. Sin embargo, ese cultivador de la etapa mahayana falló en ascender. Yang Hyuge conocía este resultado desde hacía mucho tiempo. Sí. Aunque sobrevivió a la tribulación del rayo, murió en la terraza Senxian cuando estaba más débil. No se sabía cuándo la terraza Senxian se había convertido en un refugio para espíritus malignos, pero en ese momento, mataron al cultivador de la familia Lind y atacaron el árbol sagrado. Yang Hyuge aspiró con fuerza y preguntó nervioso, ¿tuvieron éxito los espíritus malignos? No.
Pero en la batalla de hace 10.000 años, para obligar al maligno a volver a los reinos inferiores, la energía espiritual del árbol sagrado se agotó y tomó muchos daños. La ofensiva de los espíritus malignos fue feroz y el Valle del Rey de la Medicina no tuvo más remedio que utilizar técnicas prohibidas para preservar el sistema de raíces del árbol sagrado. El precio de todo esto fue la vida del último heredero del Valle del Rey de la Medicina. Desde entonces, el valle fue cerrado y aislado del resto del mundo. Así que eso es todo. Al oír esto, Yang Hyuge recordó de repente el brazalete de Vid que Chui había encontrado en el reino secreto Yunxi y que parece provenir del Valle del Rey de la Medicina. ¿Tenía el Valle del Rey de la Medicina algún medio para purificar el maligno? Si el Valle del Rey de la Medicina fuera capaz de hacer tal cosa, no habrían tenido que cerrar el valle para proteger el sistema de raíces del árbol sagrado. Efectivamente, no había ninguno. Los espíritus malignos que todavía están alrededor deben ser los restos del incidente en la terraza Sencian hace 18 años. Dado que han persistido durante tanto tiempo, me temo que han desarrollado cierta inteligencia. Será más difícil enfrentarse a ellos que antes, pero utilizando armas templadas con Ipuro, podrás matarlos completamente atravesando sus corazones. La espada Luomin que llevas debería ser suficiente para enfrentarte a ellos. Ahora mismo, solo nuestra familia Yan es capaz de suprimir el maligno. Mientras el Dao Celestial lo permita, enviaré gente al reino Yunhua para protegerte. Todos ellos son discípulos de élite de la secta de la familia Yan y se puede confiar en ellos. Por último, aunque no te guste oírlo, todavía tengo que decir, Yang Hyuge, habla. Si el sello en tu cuerpo está completamente destruido, debes correr de vuelta a la casa principal dentro de 1 hora. El poder espiritual que dejé en tu cuerpo ha sido transmitido a través de nuestros antepasados antes de que ascendieran. Podrá protegerte durante 1 hora como máximo. Si, después de 1 hora, no puedes volver, tú mismo te convertirás en parte del maligno. El aire estaba quieto. Nunca fue bueno usar tu cuerpo para suprimir el maligno. Este no era solo el destino de Yang Hyuge, sino también el destino que la familia Yan tuvo que soportar durante miles de años. Debajo de la piedra divisora, además del maligno que intentaba salir, también estaban los huesos de innumerables miembros de la familia Yan. Después de un rato, Yang Hyuge dijo lentamente, sé lo que tengo que hacer. No permitiré convertirme en un monstruo. La conexión con la familia Yan se cortó. Yang Hyuge se quitó las restricciones puestas a su alrededor y revirtió su aura a la de un cultivador ordinario. Ya era de noche. En el patio exterior, los últimos rayos de sol brillaban desde fuera de los muros, alargando la sombra del árbol de algarrobo hasta que se extendía hasta los pies de Yang Hyuge. Pronto oscurecería. El Dao celestial en este mundo era ordenado. El día y la noche se alternaban, y las cosas crecían en consecuencia. Si un día, Yang Hyuge se sacrificaba al Dao celestial, habría otros miembros de la familia Yan para resguardar la piedra divisora, y el mundo permanecería estable. Nada cambiaría si él moría. En ese momento, un largo grito de un Luan blanco llegó desde el cielo, rompiendo el silencio en el patio. Yang Hyuge levantó sus ojos y vio una figura familiar en la espalda del Luan blanco. Ahí está aquí. El Luan blanco descendió en círculos, pero antes de que pudiera aterrizar del todo, la figura que llevaba a la espalda se dio la vuelta y bajó de un salto. La brisa del atardecer alborotó el dobladillo de su túnica, y los adornos de plata que decoraban sus ropajes verdes oscuro tintinearon, sonando un poco animados. ¡Ah, Yan! Chui se quedó quieto en el patio. Al ver a Yang Hyuge de pie y a salvo frente a la puerta, respiró aliviado y explicó, no respondiste a mi llamada, así que vine a buscarte. Yang Hyuge, estaba hablando con otra persona hace un momento. No importa. Mientras Yang Hyuge no perdiera el control de repente y fuera incapaz de responder a su llamada, estaba bien. Omitiendo la segunda mitad de su frase, Chui recordó su línea de pensamiento original, solo quería preguntarte, ¿cómo deberíamos dividir los tesoros que recogimos en el reino secreto Yunxi? Yang Hyuge se sorprendió, depende de ti. Ya que los puso en la bolsa Qiankun de Chui, naturalmente le pertenecían. Pero aún así quería tu opinión. Dijo Chui mientras tomaba todo de la bolsa Qiankun y miraba expectante a Yang Hyuge, vamos a revisarlo juntos. Sintió como si algo se agitara suavemente en su corazón. Yang Hyuge tomó un paso adelante y se quedó embelesado mientras miraba a Chui jugar con los diferentes tesoros. De repente, Yang Hyuge sintió que sus ideas anteriores eran demasiado ridículas. Él no había nacido para soportar la carga del maligno. Aunque custodiar la piedra divisora era su responsabilidad, nunca fue su destino. Antes era demasiado perezoso para luchar contra él,
pero ahora quería cambiar su destino. El mundo seguiría igual aunque él muriera, pero había una persona en este mundo que lo recordaría. Jan, ven rápido. ¿Crees que podemos dividir este trozo de jade de médula espiritual de 10.000 años en dos mitades? Tú tomas la mitad y yo tomo la otra mitad. De esa forma, ambos podremos obtener el doble de resultado con la mitad de esfuerzo al cultivar. Delante de él, Chui le instaba a responder. La cálida luz del atardecer iluminó los ojos de Chui. Aquellos ojos oscuros parecían ignorar todas las demás cosas y solo reflejaban su figura. No quería sacrificarse al Dao celestial. Quería acompañar a esa persona a su lado mientras caminaba por la vida. Entonces, durante cientos, miles o incluso decenas de miles de años, podrían ser tan felices y pacíficos como lo eran hoy. Yang Hyuge pensó para sí mismo, barriendo su anterior estado de ánimo deprimido, y rápidamente caminó hacia Chui.